a hacer. Bienvenidos. Les decía yo, por esta situación que tenemos presente el trabajo, ¿no? Además de que pues esta clase también es un poquito instructiva, esto conlleva a la siguiente clase que es la número 6, en donde vamos a hacer ya la práctica, ¿no? Pero este es básico para que podamos desarrollar la sexta clase, ¿no? Pues bienvenidos, hermanitos, hermanitas, el día de hoy a esta quinta clase. Práctica porque vamos a practicar en sí, preparar esta medicinita, ¿sí? Que va a ser justamente que nos lleve, que nos impulse a desarrollar este trabajo, ¿no? Bueno, dice Nahual Teomomachtili Macuili, práctica nahuálica 5. Y esta práctica se llama Pahteca Tlaconexli Teo Manowilistli, la ceniza medicinal de protección. Esta es protección, pero justamente es protección para este acto. Es un inicio, si queremos verlo así, todo trabajo conlleva a una iniciación. Y esto es una iniciación muy individual. Cada uno de nosotros va a tener su propia iniciación. ¿Qué cómo? Sí, esta es una iniciación. Una de las primeras características de una iniciación es que ahí está presente. Ahí está presente el abuelo fuego. Ese es uno. Dos, uno se compromete con uno mismo y con el abuelo fuego. El abuelo fuego nunca deja de estar ahí cuando es un trabajo de este tipo, ¿no? Y aquí lo poderoso es la ceniza. ¿Qué sentido tiene que sea una simple ceniza que pueda ayudarme? Si tiene sentido, hermanitos. Recuerden que todo proceso, ahorita ya llevamos 4, esos 4 es parte de este proceso, ¿sí? Para que el hierro, para que estos carbones se conviertan en elemento también para encender el fuego, se tienen que quemar, ¿no? Igual nosotros, para aprender, necesitamos ir pasando por todo este proceso, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva a lo que vamos a ver el día de hoy. Y esta ceniza, tlaconextli, pasteca tlaconextli, es medicina, es protección, pero también lleva nuestra esencia, ¿no? ¿Cómo? Lleva nuestro mechón de cabello, ¿no? ¿Cuánto? De que ustedes puedan tomar. 4 gotas de nuestra sangre. 1, 2, 3, de estos 4 dedos. Primero, de estos 4 dedos. Si queremos, si queremos elevar el vapor de estas 4 cosas, cortamos también el de en medio, ¿no? Cortamos el de en medio y, y le damos estas 4 gotas, pero juntos, de estos dedos. Fuego, mano izquierda, fuego, agua, nahual.
Mano derecha, fuego, agua, tonal. Esos cuatro. Pero ¿por qué nada más usted cuenta cuatro? ¿Por qué no cuenta que son cinco? Recuerden, ya viven con nosotros, Nahual y Tonal. Sí. Pero ¿por qué el dedo del fuego y del agua? Para que evapore, para que vaya evaporando. No, es ese vapor, es ese impulso, el atlachinoli. Por eso para los abuelos de la náhuatl, el atlachinoli, o sea, el agua fuego, es súper importante, ¿no? Inclusive sirve como medicina. El agua es es el único elemento que puede estar en sólido, líquido y gaseoso. Y un cuarto elemento, el atlachinoli, que es hecho a propósito para esa transformación. Y este trabajo es hacerlo a propósito para esa transformación. ¿Para qué? Para empoderar nuestro nahual, nuestro tonal y juntos caminar en este sendero. ¿Sí? Esa es la intención. Usar leña de ocote. ¿Puedo usar de encino, de ahuehuete? No. Tiene que ser de ocote. ¿Por qué de ocote? Ah, porque el ocote es el que enciende el fuego, ¿sí? Y tiene su historia el árbol de ocote, sí. En su corazón está rojo, porque en su cuerpo, de acuerdo al Huehuetlactoli, a la leyenda, este, este abuelo, abuela, porque tiene las dos cosas. Chantisco, el abuelo del fuego, se había casado con la hija de la lluvia, de Tlaloc, ¿no? Era esta mujer que se juntaron. Pero no podría, este Chantico no trabajaba. O sea, el abuelo fuego, Chantico también es el abuelo fuego, no le gustaba ir a trabajar, pero sí cocía los alimentos de la casa, sí mantenía el calor hogareño. Entonces, el abuelo Tlaloc se molestó tanto y que le dijo a su hija, necesito que tu esposo trabaje en el campo, no lo quiero ver aquí. Bueno, se va, dice Chantisco, está bien, tu papá no me quiere aquí, yo me iré. Se fue y se escondió y empezaron a buscarlo, los chaneques, los rayos, ¿dónde está Chantisco? Y cuando de pronto el abuelo Tlaloc vio como una bolita de fuego, ahí está, una bolita, ¿eh? Una bolita, dentro del árbol de ocote, apaga y prende. Él, él mismo, el abuelo Tlaloc, parte ese ocote, parte ese árbol. Y al abrirse, encuentra a Chantisco, le dice, por favor, por favor, regresa a la casa. Mi hija sin ti se va a morir y yo sin ti no voy a comer comida caliente, ¿no? Y desde entonces se dice, claro, es un resumen del cuento. Desde entonces se dice que en la casa, en el tecuil, hay tres piedras. Uno, dos, tres. Ya ponen el comalito. Se dice que ahí resguardan al abuelo Chantico. Estas piedras son un tipo de, son un tipo de encantamiento, son un tipo de protección, de contención para que el abuelo fuego no se escape otra vez, ¿no?
Entonces, por eso los rayos siguen muchos a los ocotes, los parten en dos. Por eso mismo, ¿sí? Porque el ocote ahí vive el abuelo fuego. Y el carrizo porque es, ahí vive Tezcatlipoca, Ixquimili. Tezcatlipoca, Ixquimili, si se acuerdan, no tiene ojos. Trabaja con el corazón. Pero también el carrizo nos enseña a que es bueno crecer, crecer hacia arriba. Pero también es bueno bajar y trabajar juntos, ¿no? Muy bien. Hermanito Martínez, lo escuchamos. Gracias, Temastiene. Usted habla ahí de las 4 gotas de sangre. No, no sé, o a lo mejor me hizo falta uno, pero dice que hay que quitar o sacar de la mano izquierda del fuego del agua y nahual. Ahí tenemos tres. ¿La cuarta de dónde o me equivoqué yo? Aquí cuatro, aquí cuatro gotas de entre los tres. Haga de cuenta, hago la incisión, tres, los junto y al juntarlos los oprimo, se unen, cae uno, dos, tres, cuatro. Ah, Aquí hago ya. la incisión, medio, los uno y al oprimirlos, uno, dos, tres. Y mantengo esto así y hago mi petición, ¿sí? Ahorita les digo cuál va a ser la petición, que es la que ya sabemos. Namatcanehuatl, ni Nahuatlecutli, ni Tlamacasqui, Tlacatecolotl, ¿no? Lo que pasa, Temastiene, que cuando pone las manos se pierden, ya no las alcanzo a ver. Si las Los puede juntar unimos, más. Ah, es que se mire, sale de la imagen, pues ya después. los unimos. Son los tres dedos, hermanito, los vamos a unir y se mantienen libres el del aire y de la tierra. El dedo del aire y de la tierra son los protectores. El aire nos protege porque está libre ahorita aquí entre nosotros y la tierra porque nos sostiene, ¿sí? Y le damos esas tres gotitas, perdón, cuatro gotitas al abuelo fuego. Así, frescas, frescas. Aquí corto y aquí doy. Ujú. ¿Sí, hermanito? Sí, está bien. Y la otra, dice usar leña. No vamos a ocupar carbón. Tiene que ser leña. Sí, tiene que ser Perfecto. leña, porque vamos a usar las cenizas. Sí, hermanito. Perfecto, gracias. Sí, hermanito. Sí, tiene que ser leña de ocote y de carrizo. ¿Sí? Todo eso lo vamos a encender el fueguito y le agregamos esto que le vamos a dar. 33 mililitros de orina. ¿Por qué? ¿No? La orina también trae la esencia de nuestra sangre y de nuestros órganos, los desechos que algunos le llaman, pero en sí no son desechos, también es la esencia de, pues hasta en el Amoshli aparece, ¿se acuerdan? En el Amoshli, ¿verdad? En el de Iscuintli, ¿sí? Bien, entonces tenemos que contar 12 mililitros de orina. Para los que tengan su gotero, 33 gotas le vamos a dar. Así, oh, es que lo vamos a ofender el abuelo fuego. No, es nuestra esencia. Que nos han dicho que esos desechos son horribles, son medicina, ¿no? Son medicina, son protección, llevan nuestra esencia.
Una de las manos del poder del fuego y agua, además del nahual y el tonal. Lo que les decía, ¿no? Allá adelanté ahí, ¿sí? Piedras blancas del río. ¿Cuántas? 13. Vamos a ponerla aquí, ¿no? 13 piedras blancas. Así grandotas, no, pequeñas, pequeñas, porque los vamos a machacar. Pero ¿por qué piedras del río? Bueno, ellas se han forjado. La misma madrecita Chalchihuitlicue los ha forjado. Los trae arrastrando, les empieza a dar forma, los empieza a pulir. Y la intención aquí es que de ese pulir, de tanto trabajar, nos enseñe a pulir, nos enseñe a empoderar, ¿sí? A protegernos. Por eso lleva nuestra esencia. Les decía yo, voy a agarrar este polvito, con eso me protejo, ¿no? No lo voy a consumir, no, es protegerme. Un poquitito de saliva, mi olisco. Esto apenas es el inicio. ¿El inicio de qué? De enseñarle a nuestro cuerpo que nuestro propio cuerpo es medicina, que todos nuestros órganos, todo lo que tenemos es medicina, ¿no? Por eso tenemos que hacerlo de esa manera. El número 13 eleva esta frecuencia para que todo lo que hagamos lo logremos. Recuerden, el número 13 representa el logro, el éxito, la culminación, el trabajo energético bien hecho. ¿Sí? Polvo, polvo de tus guaraches, zapatos. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por dónde caminamos? ¿No? ¿Por dónde caminamos? ¿Por dónde vamos? Llevamos nuestra energía. Y esa energía se le va adhiriendo este polvito. Entonces, vamos a necesitarlo, quitarle. Y ese polvito, es que no le sale mucho polvo, el que le salga. Aquí no necesitamos que sea, eh, perdón, no necesito un cuarto, no sé, 1 kilo de polvo, no, 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 lo que le salga a sus guarachitos, a sus zapatos. Ujú. Y la técnica cuando yo ya estoy en ese proceso, un guarache viendo para allá y un guarache viendo para acá. Y lo voy a poner atrás de mí. En medio de estos guaraches debe de estar el machete y su sombrero. ¿Se acuerda? ¿Para qué? Es un protector. Este polvo sirve para proteger, para contener. ¿Qué? A otras energías que no me quieran permitir hacer esta medicina, ¿no? Ahora, ya, ya, ya puse todos los ingredientes, por decirlo así. ¿Qué sigue? Nada más voy a estar viendo, ¿no? Voy a agarrar mi pan huehuel si quiero. Voy a estar dándole mi recito en lo que el abuelo fuego hace su proceso, ¿sí? Voy a agarrar mi collar y voy a estar haciendo esa plegaria, esas plegarias necesarias, ¿sí? Hasta que el fueguito consuma toda esa leña. ¿Cuánto de leña puede ser? No mucho, poco, hermanitos, muy poco. ¿Por qué? Porque nada más para que consuma esto. Ahora también va a depender que digan ustedes, nada más una vez voy a hacer, voy a poner mucha leña, mucho carrizo, ¿no? Pero también ustedes pueden decir, bueno, es que yo quiero poquito nada más. También va a depender mucho por eso no le puse ninguna cantidad de leña, que 20, que 13, que 7, que 5, que 6, ¿no? Ustedes pueden poner, ¿sí? Ahora, tabaco molido. ¿Cuánto?
13 pizcas, le pongo 13 pizcas. ¿Y para quiénes? Para los abuelos que ya trascendieron, para los abuelos que están en Mixlampa. Vamos a pedirle que estén ahí presentes. ¿M? Y el epazote seco. ¿M? Cuatro ramitas de epazote. Le pongo aquí para que tengamos cuatro ramitas de epazote, ¿no? Vamos a ponerle seco, ¿sí? Y entonces esto todavía no lo vamos a tener, no, todavía no. Tenemos de aquí hasta el otro lunes en donde ya. Este es más instructivo, pero lo tenemos que hacer. Sin esto no podremos pasar el, la práctica número 6. Este sí es sincronizado. Sin el paso uno, no podemos ir al paso 2 ni al paso 3. Forzosamente tenemos que hacer el paso número 5 y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, aquí esto es opcional. Es opcional. Si ustedes tienen, adelante. Y si dicen ustedes, no, pues se me es difícil conseguirlo, déjenlo así. Pero en un momento, en un futuro, vayamos pensando en eso. A veces nos sale una oportunidad por ahí de un huesito, pero nada más de coyote, no, de otro animal que ustedes quieran trabajar con él, ¿no? Aquí les puse como ejemplo del huesito del coyote, porque es lo que utilizan algunos abuelos, ¿sí? Algunos utilizan el huesito de tecolote. Entonces, cualquiera de estos lo pueden utilizar. No, pero yo quisiera utilizar el hueso de ocelote y lo puedo conseguir. Adelante, ¿no? O si dicen ustedes, yo no quiero que lleve nada de estos. No lleva nada. La carne de serpiente. El del coyote por la astucia, por la habilidad de trabajar, ¿verdad? De trabajar con la hipnosis. ¿No? Por eso es que los abuelitos utilizan esto, porque está ahí presente lo que es la hipnosis, ¿no? El poder del coyote, la esencia, la astucia, el trabajo energético del coyote. Y el de la serpiente, porque es la perceptiva, la que camina. No tiene pies y camina y corre y se desliza mucho más rápido a veces que los humanos, ¿no? Y además por el cambio de piel y todo eso. En sí, en síntesis, el último ingrediente es lo que quieres encarnar, lo que quieres que te proteja, porque lo vas a llevar esa medicinita, esta medicinita, ¿no? Bueno, el proceso de empoderar las cenizas lo utilizaremos para la trecena secos cacuaf. Ya viene secos cacuaf. En este coscacuautli, todo este polvito lo estaremos utilizando, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos en un día, ¿qué? Ocelot. ¿Cuál sería su numeral? ¿Se acuerdan? ¿No? Matlacli, Guanome, Ocelot. 12, Ocelote. Hoy, a partir de las 12:45 para acá, ya estamos con el día Ocelote, el ocelotito. Ujú. Bueno, y ese es uno de los motivos de que pues, no pude conectarme, pues llegaron algunos Xocoyotzin a felicitar, ¿no? El día de hoy, 30 de diciembre, es pues el día en que llegué a este plano existencial. Pues llegaron y le digo, no, pues es que voy a dar la clase, no, dice, nosotros venimos a felicitarlo, a desearle
larga vida y pues ya no me dio tiempo a avisarles también a ustedes, ¿no? Pero bueno, entonces, ahí voy a disculparme con los demás hermanitos. Entonces, hermanitos, elaborar, después de que ya hicimos el proceso de la ceniza, les decía, ¿no? Le prendimos fuego, ya tenemos nuestra medicinita, vamos a elaborar una bolsita de piel de ocelote, de venado o coyote, o una bolsita que ustedes tengan. Nada más que sea ese de piel, porque precisamente se le va a agregar ese polvito. ¿Mm? No, pues es que ahora no tengo menos la bolsita que tengan ustedes. ¿Puede ser una bolsita de plástico? Sí, para que no se disperse tantito el polvo y adentro le ponemos con la bolsa que tengamos. De preferencia, esta bolsita en este transcurso de estas prácticas vamos consiguiéndolo, ¿no? Vamos consiguiéndolo poco a poquito, ¿sí? Recuerden que todo esto es parte de las herramientas que vamos a seguir utilizando para la gran mayoría de de las prácticas. Es que hay una siembra de nombre. Lleva tu medicinita. Es que voy a hacer una amarre de tilma. Lleva tu medicinita, esta medicina. No, pues es que me pidieron que yo haga una sanación. Lleva esta medicinita. Es tuya, es de tu cuerpo, de tu esencia, de tu nahual y tu tonal, ¿no? Ahora, muy bien, escribir una plegaria nahual personal para empoderarlo. Híjole, pues es que yo no sé nada. Sí saben. Tres cosas. Agradece por todo lo que se te da y por lo que no se te da. Haz tu petición y comprométete. ¿Por qué les muestro el dedo del de medio? Comprométete. Porque nadie más lo va a hacer por nosotros. Sí. Te agradezco por todo lo que me has dado. Y también por todo lo que no me has dado, Gran Padre Universo, Gran Pastecatzin, Gran Malinali, Gran Xochipili, todo lo que ustedes quieran, sientan que están conectados. Te pido, la petición, te pido que esta medicinita sirva para cinco cosas. Para proteger mi cuerpo físico, energético, espiritual, emocional. Te pido que sea la medicinita para sanarme, como decía ayer el hermanito Martínez. Vamos a pedirle que nos ayude a sanarnos a nosotros. ¿En qué parte? Cada uno de nosotros sabe dónde queremos sanar. A veces es acá, lo emocional. A veces es acá, ¿no? A eso le vamos a pedir esa medicinita. Tres, a que me ayude estas articulaciones, mis rodillas, mis piernas, mis huesos, que los ayude a empoderar, a hacerlos friccionar, el mover, para que pueda en algún momento moverlos, generen ese fueguito sagrado. Esa es su ofrenda. Cuatro, como protección, en mis siete cuellos, chicome cuellos, para salir a dar medicina en la ensoñación, lo que ayer hablábamos. Y cinco, para sanar a los demás. Hago un extracto de ruda, por ejemplo, un extracto de romero, un extracto de epazote, de cualquier extracto. O hago una maceración, como decimos. Le echo mezcal o aguardiente, que es lo más factible, y le pongo mis 7
pizquitas muy pequeñas. Lleva mi esencia, es mi medicina, ¿me entienden? Por eso, aunque el otro también traiga los mismos ingredientes, la misma medicina que digan, no es el mismo. ¿Cuál es el secreto? Nuestra cenicita. Ese va a ser nuestro sello personal. Pero lo que más se utiliza esto es para la transformación. Es el número 5, ¿eh? Agarras el polvito, haces un círculo, ¿no? Y unes. Aquí no suenas tu mano, nomás los unes, como un sello, sello de protección. También para eso sirve. Con el polvito, sello el círculo. ¿Por qué? Bueno, estamos en ese de los McQuilting. ¿M? Los McQuilting es para protegernos, para hacerlo. Los McQuilting, una de las intenciones es que esta esencia, que esta medicinita, nos haga inmunes, invisibles ante los demás. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Ah? Pero ¿por qué tienen que ustedes escribir su plegaria? Porque tiene que nacer de aquí y de aquí. ¿Sí? Ahora dicen, ¿ves que no sé mucho náhuatl, maestros? Yo lo quiero también tener mi plegaria en náhuatl, en español. Bueno, para eso estoy aquí, para que yo les ayude, para que nos ayudemos, ¿sí? Porque sí tiene que nacer de ustedes su plegaria. Yo sí se los puedo enviar uno, pero es mío, es personalizado, a mí me resuena, a mí, y siento que me ha funcionado. Pero más allá, no lo sé, tal vez, ¿verdad? Pero si gustan, pues se los comparto hoy al ratito, no hoy en la mañana, al ratito, para que pues se den una pequeña idea, aunque ya saben cómo son las plegarias que les he mandado, muy cortitas. No es necesario hacer una listota enorme, no, 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 hermanitos. ¿Sí? Bien. El proceso, agregarle 13 pizcas de cenizas sagradas. Seleccionar al animal sagrado a empoderar en nuestro cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me ha gustado, yo lo sé, que a veces por accidente llegan a matar un tecolotito, que no es tan fácil que los encuentres, ¿no? Una vez un abuelito me regaló 4 huesitos, dice son de tecolote, aguárdalos como un tesoro, ¿sí? Aquí en la casa tenemos un pequeño tecolotito disecado, ¿sí? No es mío, es de mi mamá. Y ahí lo tenemos en el altar. Ella le dio el empoderamiento. Entonces, este huesito yo corto solamente un pedacito con una ceguetita, ¿no? Al momento de mover, de estarle cortando con la cegueta, el polvito va cayendo y ese polvito le agrego esta medicinita. Sí, no se los he compartido porque esa medicinita es mía. Igual ustedes, su medicinita lo podrán compartir con los demás. No, es de ustedes. Aunque suene muy egoísta, es de ustedes. Posiblemente solamente a ustedes les puede funcionar, sí, porque lleva su esencia, lleva nuestra esencia de cada uno que lo hagamos, ¿sí? Buscarlo en las estrellas, dicho animal. Esto es importante. ¿Y cómo voy a saber? Tu corazón, tu mente te va a decir. Para eso tendremos que dedicarle media hora hasta una hora a observar el cielo.
esa estrella, esa estrella me representa. Ese representa a mi animalito. Ese me va a guiar y empezar a seguirlo, ¿no? Su recorrido. Cada vez que necesitemos energía, también vamos a hablarle a él, a él. Recuerden los pilares del náhuatl, ensoñación, ensoñación, palabra florida, la medicina y la geometría sagrada. ¿Ah? Entonces, vamos a empezar a hacer ese trabajo. Yo entiendo, para los que viven en la ciudad, pues es un poquito más difícil, ¿no? Pero hay que intentarlo, hay que intentarlo, ¿sí? Ahorita por las vacaciones dense una escapada ahí a la montaña un rato, ¿sí? Seleccionar el amuleto del animal a empoderar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a...? Bueno, ¿sí? En mi caso, no, sí lo dejé ahí en el altar. En mi caso es el tecolotito, hermanito, ¿sí? En mi caso es el tecolotito el que quiero empoderar y lo sigo trabajando. Por eso es que parte de mi nombre está ahí. Acá a ver si lo pueden a ver. Es este tecolotito. Tenemos aquí el... Para mí ese es el amuletito. Mi, el que en las demás culturas del norte le llaman tótem, ¿no? Es el que me representa para mí. Por ahora, porque es el trabajo que estoy haciendo con él, ¿no? Cuando me cambie mi nombre, cuando quiera trabajar con otra energía de mi tonal, pues tendré que trabajar, ¿no? Oiga, pero dice usted que es su señor de la noche, señora de la noche es Chalchihuitlicue y su nahualito sería serpiente, coatl. Sí, pero lo quise retomar al tecolotito. Por el círculo, lo que representa de trabajar energéticamente, ¿no? Visualizarse en el ensueño caminando como ese animal. En el ensueño, yo me visualizo que soy ese animalito, ¿no? Inclusive, el ejercicio que hago, el ejercicio que hago al inicio de mis prácticas, hago esto, como limpiarme, como seleccionar mi rostro y los ojos, ¿no? Paradito, despacio, cómo escanear la noche, cómo visualizar la noche. El animalito del tecolotito. Por eso, cada uno de nosotros va a empezar a investigar más sobre ese animalito que quiere empoderar. Es que yo quiero empoderar el colibrí. Pues estudia al colibrí, su comportamiento, sus cualidades, sus poderes. No, pues yo quiero el coyotito. Pues también lo mismo. ¿Sí me entienden? Entonces, ese es el trabajo, hermanito. Este mismo trabajo, esta misma cenicita, la vamos a trabajar la próxima práctica. Ahí sí, ya les diré qué tenemos que hacer. ¿Sí? De una u otra forma, si ustedes me dicen, maestro, que dijera la mayoría, no tenemos todavía nuestra medicinita. No se preocupe, pues lo hacemos en el otro lunes en la noche. Pero sí es necesario tenerlo. ¿Sí? Yo tengo un poquitito, pero voy a preparar más también. ¿Sí, hermanitos? Bueno, este sería el instructivo, hermanitos, que vamos a utilizar para poder trabajar lo del día de hoy, de nuestra práctica. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario que ustedes tengan y quisieran compartirnoslo? ¿No? En el proceso, si ustedes están elaborando esta medicinita y dicen ustedes, híjole, tengo dudas.
mándeme mensaje, ya sea personal o en el grupo. Yo estaré lo más atento que se pueda, porque me interesa que todos vayamos haciendo este trabajo. ¿Sí? ¿Qué más tiene? Sí, hermanito. A mí se me ha complicado conseguir el carrizo. Ujú, Ya ve que ujú. cuando hice las flechitas, pues las hice con nocote. Entonces, ¿qué otro pudiera utilizar? Pues por ahora con el ocotito, hermanito, con la línea de ocote. Y ya a lo mejor más adelantito, en algún momento usted se le da la oportunidad de tenerlo el carricito, y ya le agrega lo del carricito. ¿Sí? Bien, Eh, Sebastiani. sí, mi hermanito. ¿Qué más, ¿Sale? Sebastiani? Pues desde mi corazón le deseo que siga vibrando con esa energía en su tonalversario, que siga llenándose de bendiciones y que los maestros lo sigan guiando y le den fortaleza, conexión, fuerza de voluntad, porque es lo que se requiere pues también para enfrentar la vida el día a día. Tal vez nos acordamos y decimos, no, pues es mi tonalversario el día de hoy, pero todos los días estamos con vida y tenemos que agradecer, pero me da gusto, la verdad, compartir Muchas estas gracias, palabras con hermanito. usted. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias, hermanito. Bueno, pues.